Entonces, ¿estamos listos para continuar? Decíamos, la primera habilidad para poder acompañar a otro ser humano es entender cómo está conformado el ser humano. Existen dos visiones opuestas, muchas, pero bueno, opuestas, sencillas. Una visión biologicista que nos ha enseñado, que nos ha dicho que quisiera pasarla, que es aquí. Ajá, pero no me... A ver. Ahí está, ya estamos. ¿Tiene que ser con el mouse entonces? No, Ok, con la flechita. Entonces, la visión biologicista, que fue la que yo estudié como médico, la que estudié las enfermeras, en psicología me imagino que de acuerdo a la visión, ¿no? Puede tener, porque hay hasta psicología transpersonal hoy día, y bueno, pero bueno, la visión biologicista es que el ser humano al que atendemos está conformado de esta máquina biológica que se descompone y que hay que arreglar. Es una visión de que el ser humano es como un ser que nace, crece, se reproduce y muere. Esa es la visión mecanicista del ser humano. Ahí, pues, si yo trabajo con una máquina que se descompone, pues trabajo como eso, como funcionar con un coche. Pero existe otra visión. La visión que nosotros utilizamos es la visión holística integral, en donde el ser humano tiene 4 cuerpos: físico, mental, emocional y espiritual. Es un ser que tiene que aprender a reconocer estas 4 partes y atenderlas. Y nosotros como profesionales atendemos no solamente la psique, bueno, en caso de psicología, ¿no? Sino también la parte mental, de dónde surgen todos los pensamientos que generan las emociones. Es un ser integrado, además, que tiene virtudes y que viene a desarrollarse y a evolucionar a la vida. Y tengo que decirles un secreto. La evolución del ser humano se hace a través del sufrimiento y del dolor y de las pérdidas y de los duelos. Entonces, si tú y yo estamos en duelo, estamos creciendo. Si los seres humanos que vas a contener emocionalmente están sufriendo, están en proceso de evolución. Es decir, nuestra visión es, híjole, ya te tocó. Estás en crecimiento, toma mi mano, te puedo apoyar. ¿Me explico? Es otra visión. Ay, pobrecito, es que pasó esto y... Entonces, estamos en esta visión holística, integral, y en esta visión de los 4 cuerpos, entonces necesitamos reconocer cuáles son las necesidades físicas. No duermo, me duele la cabeza, me duele el cuello, me siento angustiado, respiro agitado. Necesidades mentales, es decir, la parte mental, ustedes son expertos como psicólogos. Nosotros, desde la tanatología, es examinar sus pensamientos. Y la mayoría, el 80% o 90% de los pensamientos de los seres humanos en duelo son pensamientos negativos, que hay que ayudarles y enseñarles a que ellos pueden cambiar el modo de pensamiento negativo a pensamiento positivo, si no vamos a seguir en las emociones negativas. Las necesidades emocionales es tranquilizar sus 7 emociones, que las vamos a ver ahorita. Y las necesidades espirituales, estamos hablando de un campo muy importante que nosotros como tanatólogos trabajamos con muchísimo respeto. No es lo mismo creencias religiosas, rituales, prácticas religiosas, que necesidades espirituales del paciente. El ser humano lo que requiere es sentir paz, sentir vinculación con cualquiera que sea su concepto, y ahí nosotros nunca hablamos, la palabra Dios para nosotros está proscrita. Nosotros no podemos llegar a hablarle a un paciente de Dios, porque o están muy enojados con él, porque cómo es posible que permita esta enfermedad o esto que estoy viviendo. Tenemos esos sistemas de creencias todavía. Y la otra es porque estoy tan confiado en que alguien me va a hacer un milagrito que yo no trabajo, me explico, yo no tengo que procesar, no tengo que hacer nada. Entonces, nosotros hablamos de paz interior. ¿Cómo está la paz interior del doliente? ¿Cómo está su tranquilidad interior con él mismo? No en la imagen pública, no en el retrato social de las funciones, de los roles, que si soy jefa, que si soy un psicólogo, que si soy psiquiatra, que si soy... No, es la necesidad espiritual del ser humano, es vivir con tranquilidad.
Eso es lo que más hemos perdido. Eso es lo que más estamos valorando ahora en esta pandemia, en esta cuarentena, ¿no es cierto? Entonces, seguimos. Bueno, todas estas necesidades cuando estamos en crisis, como las personas que te van a hablar, y vamos a hablar luego de definir qué es una crisis realmente, necesitamos tener esta visión de la doctora Kubler-Ross de que no nada más estoy hablando con un cuerpo enfermo, con una mente alterada, con emociones totalmente enloquecidas de tanto miedo y tantos acontecimientos que nos hacen mover las emociones, sino también, y finalmente siempre la necesidad espiritual es poder, ¿cuál sería un objetivo? Vamos a verlos al final, cuando hacemos un acompañamiento y una contención emocional, es que el doliente, el usuario para ustedes, se quede con mayor paz. Ese es el objetivo. No vamos a decirle qué tiene que hacer. Nosotros también algo que está proscrito, se los voy pasando los tips con nuestros alumnos y nuestros voluntarios, tanatólogos. Nosotros no vamos a decirle a las personas qué tienen que hacer, ni qué tienen que sentir, ni si están bien o mal. Absolutamente no. Nosotros vamos a acompañar amorosamente, a escuchar de ser a ser, para que la persona pueda vaciar todo eso que está sintiendo, sin sentirse juzgado. Y estas necesidades de estos 4 cuerpos son fundamentales, por lo tanto. Tenemos que aprender a reconocer, estamos hablando ya de la segunda habilidad, cuáles son las 7 emociones humanas. Ese fue el gran reto al inicio, hace 20 años, de esta escuela. Hay tantas teorías y como psicólogos ustedes han de manejar, no sé cuántos existirán teorías de las emociones humanas. ¡Wow! Para no terminar jamás. Nosotros, como nuestra escuela es muy práctica, dijimos, a ver, ¿cuáles son, con el paso de los años, las emociones más constantes en el doliente? Y encontramos, y lo empezamos a practicar, a probar, hicimos varios ajustes, hasta que al final, después de varios años, llegamos a nuestro maravilloso termómetro de las 7 emociones del duelo, que es el que me gustaría mucho que ustedes pudieran aprender para que los que consideren importante lo puedan utilizar con sus dolientes en sus pláticas por teléfono, en sus acompañamientos. Este termómetro es simplemente una manera de medir la temperatura emocional del doliente. Necesitábamos un instrumento para saber si tenemos 2, 3 personas en crisis, cuál está más o menos. Entonces aprendimos que teníamos que definir las emociones y medirlas del 0 al 10. Estas 10 emociones son las siguientes. La primera es la tristeza. De regreso, se las presento. Les pusimos color, les pusimos rostro con una compañera, Elvira Armenta, una muralista que fue nuestra alumna hace unos años, y nos dimos a la tarea de ponerle rostro a estas emociones. Tristeza y color azul, miedo negro, enojo rojo, culpa morado, soledad gris y la frustración café. Y cuando todas estas 6 emociones se miden del 0 al 10, le vamos preguntando al doliente, ¿cuánto tristeza tienes en este momento con esto que problema que me estás hablando? Porque es una medición en ese momento de una pérdida, un duelo. Entonces van diciendo, pues siento de tristeza 6, siento, y así. Vamos midiéndolas y después las dividimos entre 6, porque son 6, y sacamos el maravilloso concepto que a nosotros nos funciona mucho y a los dolientes más, de entender cuál es su nivel de sufrimiento emocional en ese momento. Y se llama dolor del alma, que como ven ustedes en la imagen es la suma de todos los colores de todas las demás emociones. Y así una persona puede tener un dolor del alma de 4 y decir, ay, yo pensaba que estaba más fuerte. O alguien está en 8 y dice, wow, sí, me checa, porque ellos ponen la calificación. Nosotros no somos más que mediadores, ¿no es cierto? Entonces, este es el termómetro de las 7 emociones. La vamos a ir viendo cada una. Todo esto está en nuestra página de Facebook, lo pusimos, y en un Instagram que tenemos que se llama Alivio al Duelo, pusimos todas estas imágenes por si alguien quiere buscarlas, ¿no? La definición de la tristeza, sensación afligida, aflicción, nos habla del corazón apachurrado, apesadumbramiento, ¿no? Pez, y que denota melancolía y dolor anímico, dolor del alma. El ánimo es el alma, el ánimo
del alma de la persona está afligida, está apesadumbrada. Esta emoción es muy, bueno, todos son muy importantes, pero el riesgo de una emoción de la tristeza en los dolientes, cuando hay una profunda, muy profunda tristeza, el peligro es que esto pase a una depresión, ¿me explico? La depresión puede ser leve, moderada, o puede ser profunda. Y de ahí pasamos a ideación suicida y a intento suicida. O sea, no es una, bueno, todas las emociones, la soledad también, pero la tristeza es una emoción que tenemos que medir cuando no, tengo una tristeza de 10, ok, a ver, ¿por qué te sientes triste? Porque luego viene todo el manejo de cada emoción. Entonces, ojo con la tristeza por este riesgo que existe. Entonces, la segunda es la frustración. La frustración la estamos definiendo como esta sensación de incapacidad de lograr algo. Es chin, es que si yo hubiera, no hubiera pasado esto. Y es una sensación, una emoción muy fuerte dentro del corazón del doliente. Y puede desarrollar una sensación de incapacidad, de debilitamiento, de sentir como nos está pasando en la cuarentena y en la pandemia. Es una sensación de que yo no puedo hacer nada para solucionar. Los médicos, los psicólogos también, desde luego las enfermeras, los trabajadores sociales. Es una sensación de querer ayudar y no poder por muchas razones. Entonces es una emoción que hay que medir y hay que trabajar internamente. Luego viene la emoción del enojo como una emoción súbita e intensa de tendencia agresiva. Es un estado que puede aligerar a tal grado nuestra percepción y nuestro sentir que podemos actuar en forma violenta, no solo hacia nosotros, sino también hacia los demás. Ojo con el enojo. Y además síntomas físicos, gastritis, colitis, etcétera, insomnio, dolor de cuello. Después viene el miedo, que esta es la gran emoción. La gran emoción es este sentimiento de inquietud e inseguridad ante la creencia de un peligro. Es una de las emociones primarias del ser humano. Se habla, la doctora Kubler-Ross nos dice, el amor, el miedo, y la tristeza son emociones naturales. Vamos a ver por qué decimos naturales. Tiene como objetivo la autoprotección. Si empieza a temblar, corremos. El miedo es necesario. El problema es que el miedo se ha convertido en el modus vivendi del ser humano. Pero ahora, con pandemia, el miedo ha aumentado. Es una locura lo que está pasando de miedo. Realmente el virus no es el coronavirus. Para nosotros entendemos que el virus es el miedo. Lo que hemos aprendido con los años, muchos pacientes, tengo esa hipótesis de que no mueren por el cáncer, mueren por el miedo, porque los acompañamos hacia el final y es un terror. Y bueno, esta es una emoción mayor que igual en la semana pasada tuvimos 2 o 3 programas de los que les comento de Face que hablamos sobre el miedo. Hablamos del antídoto del miedo, como cuando aparece el miedo, la sensación, cómo contrarrestarla con respiración, con relajamiento, o mejor aún, la vacuna contra el miedo. Y es evitar la información negativa. Y ahorita estamos siendo bombardeados. Entonces, estar informados sí, pero cerrar la puerta, porque si no, eso hace que el miedo se haga más grande. De manera que hay que estar ahorita mucho cuidando nuestra mente y nuestra emoción del miedo. Soledad. Esta emoción, que es la quinta, la definimos como la sensación de abandono que provoca un descenso en el tono vital. No tenemos ganas de pararnos, de hacer las cosas, de bañarnos, sentimos que sí, que estamos totalmente abandonados. La mayoría de los seres humanos le temen a la soledad y no saben cómo acomodarse en ella. Nos puede llevar a perder el sentido de la vida. Sin embargo, la soledad, edad de sol, realmente este concepto debería de ser desolación, sin sol, pero bueno, lo usamos como soledad. Es una sensación de que tengo que estar con alguien para sentir que vale y para sentir que estoy bien. Y en estos momentos la vida nos está poniendo en soledad, aislándonos. Y esto tiene un sentido para encontrar nuestros propios espacios interiores
que bueno, es algo muy profundo, pero importante identificar en las personas que les llamen cuál es su nivel de soledad de 0 al 10, igual que todas las demás emociones. La culpa, emoción terrible, este es el cáncer emocional. La culpa hace que yo me quiera lastimar, me lastime de hecho, lastime a los demás. Es porque lo proyecto hacia los demás. Es tanta la sensación negativa que siento dentro de mí, de algo que hice que no me perdono, que lo trato de proyectar hacia los demás. Y esta culpa crea sentimientos de poca valía, de desesperación, que atormentan al que padece y lo hacen sentir que merece autocastigarse. Yo siempre les pregunto a los dolientes, ¿me puedes decir cómo te estás castigando? Cuando las culpas son elevadas, ¿me puedes decir cómo te estás castigando? ¿Castigándome yo? ¿Cómo? Si tienes una culpa de 10 por esto, de alguna manera, a ver, cuéntame. ¿Cuánto estás durmiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo te estás autosaboteando? Es inconsciente, pero cuando lo hacemos consciente, ellos pueden dejar de lastimarse. Me explico, es algo que hemos aprendido con los años y que ayuda mucho. Y aquí viene el dolor del alma, la séptima emoción, lo llamamos emoción. Hay quien nos discute, es que no es una emoción, pues no sé, pero yo la voy a seguir como la séptima porque tiene que ser 7, por muchas razones, y es el dolor del alma, la suma de todas las calificaciones dividido entre 6 y ese es mi nivel de sufrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, estamos hablando de que este es un instrumento para medir nuestras emociones. Y estamos sin tiempo. A ver, aquí me están asesorando. ¿Problema técnico? ¿Listo? ¿Estamos de nuevo conectados? Muy bien. Bueno, espero que el termómetro les haya quedado claro. Hay un programa también de la semana pasada. No me acuerdo si fue la semana pasada o esta, pero también está en la página de Face, hablar de termómetro. Ahora, cuando alguien te marca, cuando suena el teléfono, como cuando llegamos al hospital y vemos a alguien, la pregunta es, ¿con quién te va a tocar? ¿Quién te va a marcar? Y para nosotros es fundamental, como para mí, primer paso cuando veo un doliente es enseguida identificar cómo funciona emocionalmente. Y esto es muy fácil, porque estamos hablando de que los temperamentos hipocráticos, que también hay una gran literatura, yo me voy a lo sencillito, Hipócrates, humores del cuerpo, 4 modelitos de seres humanos te pueden hablar. Es lo que define cómo reaccionamos ante las pérdidas, cómo reaccionamos con los demás, etc. El vaso medio vacío. Para entender rápido estos temperamentos, que también hay información en nuestra página, el sanguíneo es un temperamento que es optimista. El vaso está lleno, casi lleno. El melancólico es un temperamento, pues, tranquilo, apacible, y dice, pues en realidad el vaso está medio vacío, y es pesimista. El flemático, pues, si más está lleno, si está medio vacío, pues, ¿qué importa? Y el colérico, ¿quién no llenó mi vaso? ¿Quién me quitó la mitad de mi vaso? Esa es la manera, dicho en forma chusca, en que los seres humanos, por muchas razones muy profundas, tenemos estas maneras de reaccionar. Ahora, cada uno, vamos a ir viéndolos con más detalle. Hay 2 temperamentos, extrovertidos y 2 introvertidos. Los extrovertidos son temperamentos que estamos viendo hacia afuera, siempre afuera, 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 la relación con los demás. Es muy importante. Este es el sanguíneo, que es muy racional, y el colérico, que tiene reacciones muy fuertes, tiene una gran fuerza. Ninguno es bueno o malo, todos tienen grandes virtudes y grandes defectos que venimos a trabajar. Los sanguíneos coléricos podríamos decir, porque siempre combinamos 2 temperamentos, el primario y el secundario, tenemos un ejemplo claro. La Madre Teresa y Hitler, sanguíneos coléricos. ¿Qué hizo cada quien con ese temperamento, con esa energía? Cosas muy diferentes. ¿De acuerdo? O sea, no es bueno o malo, es ¿qué hago con esto? Entonces,
estos personajes van a comunicarse a través del teléfono de una manera muy diferente. ¿Y para qué lo quiero saber? ¿Para etiquetarlos? No, para comprender cómo me tengo que comunicar con ese temperamento. Un sanguíneo siempre va a preguntar por qué, cómo. El colérico siempre va a estar muy enojado, con unos deseos de agredirse, de agreder, de juzgar, tengo que entender esto para ver cómo voy a hacer mi manejo, mi comunicación, mi acompañamiento amoroso, comprendiendo al que tengo enfrente. Los otros dos temperamentos son los introvertidos. Flemático, tranquilo, introspección. Ellos están siempre viendo adentro, su corazoncito. Y como tienen esa sensibilidad, ven el corazoncito de los demás. Entonces, melancólico. Entonces, hay una gran sensibilidad a los demás. ¿Malo o bueno? Bueno, puede ser más pésimo si no lo trabajas y estás todo el tiempo sufriendo por los demás y todo te afecta. O puede ser muy bueno porque puedes tener habilidades artísticas. Todos los grandes pianistas, poetas, todo el arte, pintores, músicos, todos son melancólicos. ¿Por qué? Porque tienen esa profundidad. Me explico, no es algo bueno o malo. Entonces, si yo voy a hablar con una persona que es melancólica, voy a tener síntomas muy claros que me van a decir. Se le cierra la garganta, empieza a llorar muy fácilmente, ¿no? Y el flemático, yo pienso que los flemáticos a lo mejor no nos van a llamar, compañeros, porque ellos son introvertidos y tomar el teléfono y hablar con un desconocido, si tienen un mundo interior muy intenso, muy profundo, y es difícil sacarle las palabras, es difícil que nos expliquen qué es lo que está pasando, pero no es que están mal, es que son diferentes modelitos de seres humanos, y para nosotros es fundamental. Aquí tenemos para reforzar la idea, el colérico generalmente es agresivo, desesperado, rebelde, pero es fuerte, virtud, valiente y emprendedor. El colérico, son los líderes del mundo. Melancólico, sensible, poeta, intuitivo, pero tiende a la depresión y a la negatividad. El sanguíneo, demasiado racional, emociones controladas, no se permiten tocar sus emociones, siempre están en el aquí, el análisis, la estadística, el y siempre se preguntan por qué, cómo, cuándo. Y el flemático, emociones controladas, apático, indiferente, pero son muy prácticos, ¿de acuerdo? Entonces, estos 4 personajes nos van a hablar, pero combinados, primario y secundario. Entonces, ¿cómo me comunico? Primero, ¿cómo conecto con el corazón? Porque ese es el corazón de modelito colérico. ¿Cómo conecto? El colérico nos va a hablar muy enojado, nos va a hablar muy frustrado, nos va a hablar con deseos de hacer cosas, porque son emprendedores, tienen mucha energía. El melancólico nos va a hablar llorando. Muchas veces inclusive no pueden hablar porque todas las emociones están ahí hasta que tenemos que ayudarles a respirar, que se relajen para poder aclarar su mente y poder expresar sus emociones. El sanguíneo nos va a hablar, a preguntarnos siempre cómo esto y usted qué hace y usted cuáles son sus credenciales y entonces cómo voy a hacer. Y nuestra agresividad es simplemente comprender la manera en que cada corazoncito funciona. Y el flemático, si es que nos llaman, se va a quedar callado cuando preguntemos, le va a costar trabajo. Sin embargo, ellos son muy profundos y muy sabios, por lo tanto. El melancólico y el flemático son seres humanos muy sabios porque están en silencio muchas veces y observando, son muy buenos observadores de lo que pasa aquí, lo que pasa en el corazón de los demás. En cambio, colérico y sanguíneo, estamos muy afuera y no nos damos a veces el tiempo, no tenemos la claridad para poder aprender de esta sabiduría que da la vida y la observación. Entonces, ni buenos ni malos se combinan y cuando yo empiezo a hablar con un doliente, yo enseguida desde que lo veo, y empiezo, hay muchos síntomas, muchos signos. Cómo se presenta, cómo habla, si es concreto, si no es concreto, si se le cierra la garganta, si se le hace agüita los ojos. Y eso me ayuda. Insisto, no es para juzgarlos. Claro, ustedes por teléfono
es más difícil, ¿verdad? Porque no los vemos. Pero la voz y la manera de preguntar nos va a poder decir, para poder entender desde la comprensión y el amor, cómo abordar un corazón colérico que está en crisis, un corazón sanguíneo que está en crisis, un corazón melancólico que está en crisis o un flemático. Y con sus variaciones. No está fácil, compañeros, pero por lo menos determinando el predominante, que ese sí es muy obvio, me ayuda mucho para poder hacer mi acompañamiento y mi contención emocional. ¿De acuerdo? Para simplificarlo, lo hemos trabajado con niños en casas hogar, con niños huérfanos o con muchas pérdidas, abandonados, que viven duelos muy fuertes. Y aquí podemos ver que estos personajes de Winnie Pooh que todos conocemos, yo no sé por qué, pero son muy, muy conocidos. Winnie Pooh es el melancólico, ¿no es cierto? Ve su personaje, preocupado por los demás. El tigre es el sanguíneo, ¿no? El extrovertido, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. El conejo es el enojón, es el colérico, el mandón. Y Gore, el burrito, ¿cómo habla? A los melancólicos, a los flemáticos, o hay que empujarlos o jalarlos. Entonces, en esta caricatura están muy bien representados para entender. Y además, compañeros,